Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bien, he aperturado un curso de biología celular y molecular, ¿sí? Eh, con la finalidad, pues, de brindar información acerca de este tema. Y bueno, pues espero lo disfruten y saquen el mayor provecho de este curso, que no solamente va a ser un video nada más, sino una serie de videos, ya que no he podido subir videos por temas personales, pero he vuelto. He vuelto a subir videos acerca de la biología celular y molecular. Y dar gracias a que este canal pues está creciendo de a poco, ¿sí? Hay más de 150 suscriptores. Para mí es un gran logro, pues. Y me gustaría seguir subiendo videos porque es lo que me gusta, compartir un poco la información. Y también como que hago una retroalimentación de todo esto, ¿no? Bueno, el curso que vamos a ver hoy es, o aperturar en este caso, ya sería lo que es la biología celular y molecular. Vamos a hablar acerca primeramente de la membrana citoplasmática, ¿sí? Que tiene muchas cosas en sí. Vamos a ver aquí, por ejemplo, lo que es acá la membrana celular. Vamos a ver su estructura y función, lípidos, proteínas y carbohidratos, ¿sí? Mayormente está compuesto por estos bioelementos. Está compuesto, por ejemplo, por lo que es los lípidos, ¿sí? Las proteínas y los carbohidratos en su totalidad. Y otros componentes, ¿no? Que de repente más adelante los podemos ver. Pero vamos a enfocarnos primero en esta parte, en la parte de lo que son lípidos, ¿sí? Vamos a enfocarnos primeramente en eso para poder entender lo que es la estructura de la membrana, porque eh, es muy compacta, tiene muchas estructuras, tiene muchas cosas y cada pequeña estructura tiene una función específica y como la naturaleza que todo hace que sea tal cual. Por algo se creó, por algo Diosito lo hizo así. Entonces, ese es el tema de lo que es la membrana citoplasmática. Bien, entonces para comenzar está compuesto por lo que es lípidos, proteínas y carbohidratos en este caso, ¿sí? En un 50% estamos hablando de lo que son los lípidos, ¿ya? ¿Sí? Y luego las proteínas y carbohidratos, ¿sí? Tiene también proteínas, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver aquí en la siguiente diapositiva, ¿sí? Vemos aquí lo que es modelo de la membrana citoplasmática. Bueno, voy a describir dos modelos en este caso, lo que es la unidad de membrana, sí, la unidad de membrana. En este caso, la unidad de membrana. Muy bien. Como se pueden dar cuenta, esta es una microscopía electrónica, ¿de acuerdo? Más o menos estaría a unos 0,90 nanómetros, o sea, es muy pequeño. Pero, ¿qué es lo que nos da a entender esta imagen? Sí, de que ya, según la evolución de las técnicas de microscopía, ¿sí? Y diversos estudios, ¿sí? Em, han determinado pues que existe una membrana, ¿sí? Como pueden ver aquí, en esta parte de acá, en todo este puente que ven aquí, ¿sí? Se observan, digamos, dos líneas muy delgadas, ¿sí? Y una línea, digamos, un poco más dilatada, más gruesa, ¿no? En este caso, ¿no? Esa línea dilatada, gruesa, ¿sí? Como si fuera una cavidad, es el espacio intracelular, ¿sí? O sea, el espacio entre las células que existe acá, en este momento. Entonces, me da a entender que esta es la célula 1 y esta es la célula 2, ¿sí? O sea, son diferentes células. Y entre célula y célula hay un espacio intercelular, ¿de acuerdo? Y cada una tiene su membrana, ¿sí? Acá está la membrana número 1 y la membrana número 2 para cada célula, ¿sí? Entonces, ya desde aquí ya se estudia mejor lo que es la membrana. Pero llegaron unos dos estudiosos, ¿sí? El modelo del mosaico fluido, el mosaico fluido, ¿sí? ¿Descubierto por quién? Por Singer y Nicholson, ¿no? En este caso, según literatura. ¿En qué año? En 1972 fue lo que es describieron este modelo del mosaico fluido, que prácticamente un mosaico, ¿sí? Me quiere decir, por ejemplo, no sé si han visto lo que son unas losetas, ¿sí? Como si fueran ladrillos, como si fueran losetas de piso, por ejemplo. Eso es un mosaico. Por ejemplo, lo que están viendo acá, ¿m?
que tiene una estructura, en este caso. Y un fluido porque la membrana es fluida. ¿Sí? Imagínense, por ejemplo, lo que es un aceite. ¿Sí? O sea, quiere decir que la membrana no está rígida, tal cual se ve así, ¿no? No es que esté así totalmente. También tiene movimiento. Por eso se le llama mosaico fluido. ¿Sí? Es como que cada parte de la membrana encaja, que se forma un mosaico y es fluido porque va a tener un movimiento, ¿sí? Un dinamismo, ¿de acuerdo? Y también es un mosaico fluido por las proteínas que están inmersas. Y también les mencionaba, por ejemplo, aquí que tenían carbohidratos, por ejemplo, acá, mira, carbohidratos. También hay proteínas. ¿Y dónde están los lípidos? Los lípidos se encuentran acá, ¿no? Lípidos, los fosfolípidos se encuentran, ¿no? Entonces, cuando hablamos del mosaico fluido, estamos hablando prácticamente de lo que es eh, que la membrana se considera una bicapa lipídica. Lipídica. Es una bicapa lipídica, ¿sí? Donde encuentras, por ejemplo, en la parte superior una hemimembrana externa e interna, ¿no? ¿Sí? Externa e interna. Claro, si consideramos que esta parte de acá sea la parte externa de la célula y acá el citosolo la parte interna, obviamente, ¿no? Entonces, comenzamos por ahí, hablando de los modelos de la membrana. Entonces, características que es considerada una bicapa lipídica. Y vamos a ver por qué es considerada una capa lipídica en este caso, ¿no? A ver, entonces, prácticamente el mosaico fluido, pues, es gracias a a la estructura que tiene en este caso. Pero cabe recordar y resaltar que esta integración, este mosaico fluido es gracias a lo que es la integración, ¿sí? ¿Integración de qué? Integración, por ejemplo, de datos químicos, ¿sí? Estamos hablando, por ejemplo, datos químicos, físico-químicos, ¿sí? Y diversas técnicas de microscopía en este caso, porque para llegar a estudiar esa membrana, pues ahorita ya con la tecnología microscópica electrónica, ¿sí? Gracias a todo esto de acá, diferentes datos, evolución, desde Robert Hooke, Zacharias Janssen, etcétera, con la invención del microscopio, pues ya desde ahí se veía ya parte de células, etcétera, ¿no? Entonces todo eso conllevó a que aparezca el famoso mosaico fluido en este caso, ¿no? El mosaico, el mosaico fluido. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta. Ahora, también hablamos de lo que es las funciones de la membrana en este caso, ¿sí? Como pudieron ver en la anterior diapositiva, eh, una de las funciones es la compartimentalización. ¿Y qué es la compartimentalización? En este caso, la compartimentalización lo que va a hacer es que va a delimitar a la célula. ¿Cómo la delimita de la siguiente forma? Hay un contenido extracelular, ¿sí? El líquido extracelular y el líquido citosólico, el contenido citosólico o también conocido como intracelular. Entonces, una de las funciones de la membrana es que va a separar tanto la cara externa como la cara interna, ¿sí? O el contenido extra, el contenido intracelular. Y cuando existe esta compartimentalización, también existe una permeabilidad selectiva. O sea, mira cómo va de la mano. ¿Por qué la permeabilidad selectiva? Porque va a tener un control en el intercambio de moléculas, ¿sí? Va, va a tener un control, ¿sí? Un control de moléculas en este caso, ¿no? Un control de moléculas, tanto en la parte exterior como en la parte interior, ¿no? Es por eso que es permeabilidad de la selectiva, o sea, selecciona. Y al tener esa permeabilidad selectiva, obviamente que va a tener lo que es una protección en este caso, ¿no? ¿Y por qué los protege? A diferentes tipos de, por ejemplo, agresiones externas. Por ejemplo, una agresión externa que podemos ver, por ejemplo, es mantiene lo que es la presión osmótica, ¿sí? Ojo, cuando hablamos de presión osmótica, estamos hablando de lo que son, por ejemplo, si hablamos, por ejemplo, no sé, de diferentes tipos de células, hablamos, por ejemplo, de soluto y solvente, ¿no? Si se han escuchado.
Soluto y solvente. Pues el soluto, por ejemplo, puede ser iones, ¿sí? Diferentes tipos de compuestos en este caso. Y solvente, por ejemplo, el agua, ¿no? El agua. Por ejemplo, eh, vamos a imaginarnos, por ejemplo, un eritrocito. Si esto fuera un eritrocito en este caso, por ejemplo acá, si fuera un eritrocito normal, ¿no? Que tiene su área de pared central. Eh, ¿Y qué pasa en la membrana? ¿Qué pasa en la membrana cuando aumenta la presión osmótica, por ejemplo? Vamos a poner, la presión osmótica va a aumentar. ¿Qué va a suceder con este eritrocito aumentando la presión osmótica? Lo que va a pasar es que va a tener este resultado del eritrocito, ¿no? En este caso, este es un hematía o un eritrocito normal, o glóbulo rojo, y el de acá es un eritrocito crenado, ¿sí? O en todo su defecto deshidratado. ¿Y por qué ocurrió esto? Porque cuando aumenta la presión osmótica, en este caso, ¿sí? La presión osmótica, por ejemplo, imaginemos que dentro de la célula acá se encuentra el líquido extracelular y acá el líquido intracelular. Cuando hablamos de una presión osmótica elevada, y vamos a colocarlo acá, presión osmótica elevada, ¿sí? Quiere decir que hay mayor concentración de soluto, y hay poco solvente. Por lo tanto, si este fuera un soluto que está en el líquido extracelular, supongamos que lo vemos así, ¿sí? Supongamos que lo estamos viendo así, en el líquido extracelular, pero acá hay poco soluto, ¿sí? Pero acá hay en abundancia agua. Por lo tanto, es, va a haber un equilibrio en las gradientes de concentraciones. Por lo tanto, aquí, como está muy cargado de soluto y aquí está muy cargado de agua, el agua va a pasar, ¿sí?, a la parte externa. Entonces, si pasa a la parte externa, entonces prácticamente la célula está perdiendo agua por dentro, para la redundancia. Entonces, por lo tanto, se va a secar, a deshidratar. Mira, eso es lo que pasa, ¿sí? ¿Qué se pierde? Se pierde solvente. Eso es lo que se pierde solvente, pero hay un aumento de concentración de soluto. Y si fuera el otro caso, por ejemplo, un hematía normal, pero en este caso va a aumentar lo que va a disminuir, perdón, va a disminuir lo que es la presión osmótica en este caso, y si disminuye la presión osmótica, lo que va a aparecer es que la célula se va a hinchar, engordar, engrosar, etcétera, pero por dentro. ¿Y por qué? ¿Por qué pasa esto? En este caso, por ejemplo, puede ocurrir una lisis o destrucción, en este caso, del eritrocito, hematía o cualquier otro tipo de célula, ¿sí? Eso es. Estamos hablando del cuerpo humano, por si acaso. Cuando baja la presión osmótica en este caso, ¿sí? Este es un tema ya de fisiología, pero cuando baja la presión osmótica, por ejemplo, es porque está muy diluido, o sea, hay un aumento de solvente, o sea, todo lo contrario de acá, y hay poco soluto. Entonces, aquí al haber mayor solvente, o sea, mayor agua, y acá está concentrado el soluto, ¿sí? Lo que va a pasar es que por gradiente de equilibrio va a pasar agua a la parte interna, ¿sí? A la parte interna. Y todo esto basado en el líquido extracelular, tanto aquí como acá. ¿De acuerdo? Mira, acá ingresa, acá sale. Perdón, acá sale y acá ingresa, perdón. Entonces, prácticamente aquí lo que se está haciendo, uy, perdón. Aquí lo que se está haciendo, aquí lo que se está haciendo prácticamente es que está pasando agua de líquido extra a intracelular. Por lo tanto, internamente va a aumentar el agua y por lo tanto se ve así, ¿no? Entonces mira qué tan importante es la membrana, por ejemplo, y ya nos estamos adelantando al curso de fisiología, pero más que todo para que vayas viendo que eso es en el caso de la presión osmótica. Ahora, imagínate que esto lo llevamos a la parte médica, ¿sí? Imagínate que lo llevamos a la parte médica, que esto usualmente ocurre, por ejemplo, en insuficiencias renales o suprarrenales en este caso, crónicas, agudas, etcétera. Y acá, por ejemplo, en diabetes insípida. Ya, por ejemplo, si lo llevamos a la parte de medicina, pues, ¿no? Acá toda la parte del cuerpo humano. Eso es lo que pasa, ¿sí? Ahora, también otra de las funciones es que tiene reconocimiento, ¿de acuerdo? Vamos a colocarlo por acá. A ver, es que va a tener un reconocimiento. Y este reconocimiento les ayuda, por ejemplo, a las señalizaciones externas, por ejemplo, ¿sí?
reconoce señales externas de diferentes tipos de moléculas. ¿Mm? Y otra característica pues es que da la forma a la célula, ¿no? Por ejemplo, hablamos, acá sería por ejemplo el reconocimiento de células, ¿no? Perdón, reconocimiento. Y el punto 5 que lo vamos a colocar por acá. Punto 5 que lo vamos a colocar por aquí. Que sería prácticamente la forma celular, por ejemplo, cuando hablamos de leucocitos en sangre, por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer neutrófilo, eosinófilo, por ejemplo. Linfocito, monocito. Entonces, todos ellos cambian de forma. Cambian de forma dependiendo de, de una infección, por ejemplo. Entonces, es el que va a dar la forma de la célula, ¿de acuerdo? Según las condiciones que se presenten. Igual que las neuronas, cambian de forma para poder facilitar el impulso nervioso. No una forma diferente, sino que como que se acomoda. Entonces, imagínense pues estas funciones que tiene. Entonces son muy importantes. ¿De acuerdo? Bien, tiene muchas más funciones. Pues entre ellas, por ejemplo, hace catálisis, por ejemplo, de ciertas proteínas de membrana que son especializadas, por ejemplo. También da un establecimiento de interacciones intercelulares y componentes de matriz intercelular. Por ejemplo, ¿qué hablamos? Hablamos de receptores, por ejemplo, acá en el reconocimiento. Tiene receptores de membrana, son proteínas, ¿sí? Y que más adelante podemos ver, por ejemplo, lo que son los receptores de muchos tipos de células, ¿sí? A nivel renal, etcétera, ¿no? Entonces, bien, eso es con respecto a lo que son las funciones. Ahora, también tenemos los lípidos de membrana. Los lípidos de membrana, en este caso, porque, bueno, este video solamente es netamente para lípidos, porque después vamos a tocar el tema de las proteínas, ¿sí? Porque el video se hace mucho más largo. Pero ese es el tema de lípidos de membrana. En este caso, pues, recordar aquí que los lípidos de membrana, ¿sí? Son moléculas anfipáticas. Anfipáticas en este caso. ¿Y por qué se le conocen anfipáticas? ¿Sí? Anfi viene de dos. ¿De acuerdo? Anfi viene de dos. ¿Sí? Páticas. O sea, tienen dos capas, por decirlo así. Anfipáticas. O tienen dos zonas. En este caso, una parte hidrofóbica y una parte hidrofílica. ¿Sí? Anfipática. Por ejemplo, ustedes han escuchado la palabra anfibio. Anfibio. Anfi significa dos, bio, vida. O sea, los anfibios, por ejemplo, tienen dos vidas. Una vida acuática y la otra terrestre. Por ejemplo. No sé si eso lo sabían, pero ya tienen un dato adicional. Entonces, eso es lo que son las moléculas anfipáticas en este caso, pues, ¿no? Entonces, estas moléculas anfipáticas tienen dos tipos de cargas en este caso, ¿no? Una parte cargada y una parte no cargada en este caso. Por ejemplo, tenemos la parte polar y la parte apolar. O sea, hablamos de esto de moléculas anfipáticas, ¿sí? De la parte, en este caso, de la parte hidrofílica y la parte hidrofóbica, ¿sí? Apolar es hidrofóbica. ¿Por qué polar es hidrofóbica? Porque el agua es una molécula polar. Entonces, hay una parte de la membrana que le tiene miedo al agua. Ya vamos a ver más adelante, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver aquí los lípidos de la membrana. En este caso los fosfolípidos, esteroles y glicolípidos. Aquí la diferencia es que los fosfolípidos van a tener el grupo fosfato. Aquí, por ejemplo, lo que es los glucolípidos van a tener un azúcar, ¿sí? Y aquí los esteroles van a tener un esterano, ¿sí? En este caso hablamos de colesterol, que vamos a verlo un poquito más adelante, ¿sí? Aquí cabe resaltar, por ejemplo, que los fosfolípidos tienen dos clases, en este caso los glícero, fosfolípidos, y los
fosfolípidos. ¿Sí? Esfingofosfolípidos. Su mismo nombre lo dice, glicerolípidos es porque tiene su estructura un glicerol, fosfolípico porque tiene grupo fosfato y tiene lípidos que son ácidos grasos. Esfingofosfolípidos, esfingo porque tiene esfingosina, fosfolípidos porque tienen grupo fosfato y lípidos porque también sí tienen ácidos grasos. En este caso los glicolípidos pues tienen un azúcar en este caso, ¿sí? Un azúcar, pueden tener glicerol en este caso y ácido graso. Y los esfingolípidos obviamente tienen esfingosina, un azúcar y lípidos que son ácidos grasos. Entonces, si te das cuenta, aquí ya estamos hablando de lo que son ya el tema de lípidos. ¿Cómo es la estructura de un glicerofosfolípido? Si unimos todas estas que están aquí, por ejemplo, tenemos al glicerol, ¿sí? Este glicerol va a estar unido a sus dos ácidos grasos y este va a estar unido a su grupo fosfato o un alcohol. El esfingolípido, que prácticamente tiene lo que es la esfingosina, esta esfingosina va a estar unida a lo que es un ácido graso y un grupo fosfato. En este caso, por ejemplo, puede ser una colina, ¿sí? Una colina, ¿de acuerdo? Aquí los glicerofosfolípidos, ¿sí? O los glucolípidos se dividen en silglicerolípidos, silglicerolípidos y los esfingolípidos. A ver, esta palabrita de acá también se le conoce como esto de aquí, galactolípidos, ¿de acuerdo? Galactolípidos, ¿sí? O también conocido como sulfolípidos, que está compuesto por un glicerol, ¿sí? Lo que vemos ahí, sus dos ácidos grasos, uno aquí. Recordemos que los ácidos grasos tienen una cadena insaturada y la otra saturada, ¿sí? Y aquí también tenemos lo que es un azúcar, ¿sí? Un azúcar. En este caso puede ser este azúcar monosacárido u oligosacárido en este caso. Y su sulfato. Está sulfatado. Por eso se le conoce como sulfodípidos o galactolípidos. Y en este caso de los esfingolípidos, ¿sí? Los esfingolípidos que tienen a la esfingosina unido a su ácido graso y este a su vez también está unido por lo que es un azúcar, ¿sí? Y este azúcar o carbohidrato pues es un monosacárido u oligosacárido que más adelante lo vamos a ver en este caso. Cabe resaltar aquí, me estaba olvidando, que la esfingosina más un ácido graso forma lo que es la ceramida. Ceramida. Si has escuchado esa palabra, tal vez en algún producto químico o algo, pero es la ceramida que es un lípido. En este caso, ayuda a la formación de tanto fosfolípidos como glicolípidos en este caso, ¿no? Entonces, esa es la clasificación, digamos, de manera rápida. De ahí la vamos a ver en su estructura, cada una en este caso, ¿no? Entonces, recordemos que tenemos una parte hidrofóbica en este caso, ¿sí? Una parte hidrofóbica, a ver, ¿dónde está? Acá. Hidrofóbica, o esta es la parte apolar, ¿sí? Apolar, y hidrofílica porque hay una parte polar. Hidrofóbica es porque tiene la característica de que no se junta con el agua, no interacciona con el agua. Hidrofílica, sí. Entonces, acá tenemos al glicerofosfolípido en este caso, que su unidad hidrofóbica son las cadenas de ácidos grasos. En este caso, por ejemplo, si podemos ver aquí, la cadena de ácido graso que podemos ver está acá. Esta zona es la parte apolar, o sea, la parte hidrofóbica, ¿ya? La parte hidrofóbica. Y esta parte que ven aquí, la cabeza del fosfolípido, es
la parte polar o la parte hidrofílica, ¿de acuerdo? Que es el alcohol fosforilado, el que vimos, ¿no? El alcohol fosforilado en este caso. Listo. Aquí la esfingomilina, los glucolípidos, los gangliósidos y cerebrósidos tienen que ver, por ejemplo, con las partes de las neuronas, células nerviosas en este caso, ¿ya? Células nerviosas, las bandas de mielina, etcétera, ¿no? Hay muchas cosas que ver ahí. Si hablamos del cuerpo humano, obviamente. Si hablamos de la parte humana, de medicina humana, ¿no? Tenemos aquí una unidad hidrófoba, que tenemos aquí la cadena de ácido graso en este caso, y cadena carbonada de esfingosina. Recordemos que la esfingosina, acá está, y el ácido graso forman lo que es la ceramida. Como les dije, entonces esta parte viene a ser la parte apolar. No tiene interacción con agua. Y la parte de acá, unidad hidrofílica, viene a ser, por ejemplo, la colina. ¿Se acuerdan? La colina, la fosforilcolina, ¿sí? La fosforilcolina y fosforiletanolamina. O una de dos. Pero son esfingomielinas. Solamente para el ejemplo, ¿no? Y acá tenemos, por ejemplo, a los gangliosidos y cerebrósidos, entre comillas, los glucolípidos. Sabemos que tienen azúcar. Entonces, eh, la parte apolar o hidrofóbica pues será las cadenas de ácidos grasos y la esfingosina que forma la ceramida. Y esto obviamente viene a ser la parte apolar como ven aquí, y la parte polar sería ya en este caso el monosacárido, ¿sí? U oligosacárido, porque en eso se diferencian en la estructura gangliósido y cerebrósidos. Y el colesterol, pues la parte hidrofóbica, pues viene a ser todo esto de acá, o sea, la parte apolar, y la parte polar viene a ser el radical hidroxilo del carbono 3. La parte polar, o sea, esta es la parte hidrofílica, ¿de acuerdo? Hidrofílica, ¿sí? Bien, ya está anotado ahí, ¿ya? ¿De acuerdo? Dice que la parte apolar, la parte hidrofóbica del colesterol en este caso, pues viene a ser los anillos de esterano y cadena hidrocarbonada del anillo D. Como pueden ver aquí, los anillos de esterano 1, 2, 3, ¿sí? Los tres anillos de esterano y la D en este caso. De conocido ciclopentano perhidrofenantreno, o también llamado esterano. ¿Sí? Anillos de esterano o esterano, ¿no? Que son una molécula de 17 carbonos. De acuerdo. Entonces, para que tengan idea de que cada cosa que tiene una razón de por qué. Todo hay una explicación. ¿Sí? Entonces, seguimos aquí, por ejemplo, en los glicerofosfolípidos, en este caso. Ya cuando pasamos a los glicerofosfolípidos, glicerol, fosfo, ¿recuerdas? Y ácidos grasos. Miren, para que tengan en cuenta, este sería una esfingomelina, ¿no? ¿Por qué? No, sería un glicerofosfolípido en este caso, hablando ya de manera general. ¿Sí? Tenemos aquí, por ejemplo, las colas hidrofóbicas, o sea, estamos hablando de ácidos grasos, y acá la parte apolar, que estamos hablando del glicerol y fosfato, y la colina, en este caso. ¿Sí? La colina. Esfingomilina. Entonces tenemos una parte polar o cola hidrofóbica. Cabe resaltar acá algo importante, que este enlace que se ve aquí es por algo. Ese enlace no está ahí porque se le dio la gana. Este enlace es un doble enlace cis, ¿sí? Este doble enlace cis le va a conferir, le va a permitir el movimiento. ¿A quién? Al fosfolípido. Ajá, entonces las cadenas carbonadas de ácidos grasos son las que le dan ese movimiento. Y va a depender de componente y de temperatura, que más adelante lo vamos a ver.
¿sí? Y como lo mencionaba, hay una cadena de ácido graso saturado, en este caso que sería ácido, perdón, ácido graso saturado y ácido graso insaturado. Entonces, para que tengan idea de cómo es lo que es esta parte de los glicerolípidos, ¿no? En este caso. Pero también cabe resaltar que existe una asimetría en este caso de lo que es la membrana. Y esta asimetría, pues obviamente asimétrico, o sea, no es igual la membrana. Y estamos hablando de los componentes de la membrana. ¿Por qué es asimétrico? Porque hay una diferencia, ¿sí? Hay una diferencia de qué? De fosfolípidos en este caso. De fosfolípidos en la membrana, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué es lo que encontramos aquí? Aquí, por ejemplo, vamos a encontrar lo que es el PC, que es la fosfatidilcolina, en este caso, fosfatidilcolina, ¿sí? Y si te das cuenta, la fosfatidilcolina que está dibujada de rojo se encuentra en mayor abundancia en la parte extracelular, ¿sí? Es por eso que en la parte extracelular que tenemos aquí, tenemos por ejemplo a la fosfatidilcolina, ¿sí? Que es un glicerofosfolípido, que ahora lo vimos, fosfatidilcolina. También está en la parte externa las esfingomielinas, que son estas de acá, esfingomielina, ¿sí? Esfingomielina. Cuando yo escucho mielina me suena a las vainas de mielina de las neuronas, de las bandas, ¿de acuerdo? Esas bandas de neuronas en donde, por ejemplo, tienen tienen como si fueran unos ladrillitos, por decirlo así, y el impulso nervioso pasa de manera saltatoria, ¿no? Es mucho más rápido que la lineal. Entonces, imagínense pues este tema de la membrana. Ya vamos deduciendo cositas que de repente más adelante se puedan ver. Y también hay en menor cantidad, pero hay fuera. Y siempre grabarse que los carbohidratos siempre se encuentran en la parte externa. Por eso que acá tenemos los gluco o glicolípidos. ¿Sí? Glicolípidos. ¿Y qué vemos aquí en la parte interna? Te das cuenta que ves un color verde que se repite en este caso, ¿no? Un color verde. Si te das cuenta, mira, acá hay una fosfatidilcolina, pero en menor cantidad se encuentra en el citosol. ¿Te diste cuenta? Aquí también tenemos una esfingomilina, pero hay muy poco en la parte interna. ¿Qué es lo que sobresale más en la parte externa? Sobresale lo que es la fosfatidilcerina, o sea, la fosfatidilcerina. Fosfatidilcerina en este caso, ¿ya? Serina. También que tenemos aquí a lo que es la fosfatidil etanolamina. Etanolamina, que es una esfingomielina, ¿de acuerdo? La esfingomielina. Y tenemos a lo que es al fosfatidil inositol, ¿de acuerdo? Pero hay una gran pregunta acá. ¿Dónde se encuentra el colesterol? Porque ya estamos hablando de glucolípidos, glicerofosfolípidos y los esteroles. ¿Dónde se encuentra el colesterol acá? El colesterol va a estar aquí, entre fosfolípidos, tanto en la parte externa como en la parte interna. Y si está incrustado, vamos a dibujar aquí lo que es un fosfolípido, ¿sí? Este es un fosfolípido, ¿sí? Para que más o menos entiendan dónde está ubicado lo que es el colesterol. El colesterol va a estar ubicado acá, ¿no? El colesterol va a estar ubicado acá. Ajá. Sí. Entonces el colesterol también va a tener una parte hidrofóbica y una parte hidrofílica, ¿sí? ¿Por qué? Porque si consideramos que esta, que es una parte de una membrana, esto que ven aquí es una parte de una membrana, acá hay una cara externa y una cara interna, y en ambos hay agua, ¿ya? Y si en ambos hay agua, pues debe existir una parte hidrofóbica en las estructuras y una parte hidrofílica en las estructuras. Entonces, más o menos
para que tengan en cuenta la complejidad de esto, ¿no? Bien, vamos a ver por qué también la membrana es fluida, porque tiene una fluidez, una estabilidad, ¿de acuerdo? ¿Por qué es estable? ¿Por qué es fluido? ¿Sí? Y esta fluidez pues se debe a que las moléculas tienen movimiento. Tienen movimiento, ya sabemos por qué. Una de estas características de la estabilidad y fluidez se debe a tres cosas. Una, a las interacciones hidrofóbicas. Hidrofóbicas, ¿ya? Interacciones, por ejemplo, la que vemos aquí. Las interacciones hidrofóbicas se dan entre las cadenas carbonadas, ¿sí? En este caso las colas, los ácidos grasos. Dos, tenemos por ejemplo a lo que es las fuerzas, ¿sí lo has escuchado? De Van der Waals o Waals. Van der Waals en este caso, que se dan entre las colas hidrofóbicas, las zonas apolares en este caso, ¿no? Por ejemplo, son estas fuerzas que están acá, ¿no? Hay unas fuerzas, la fuerza de Van der Waals, ¿no? Y la 3, que son 3 te dije, son las fuerzas electrostáticas y los puentes de hidrógeno, como ves aquí. Los puentes de hidrógeno, ¿sí? Se dan entre las cabezas polares de los lípidos, ¿sí? Porque están en contacto con el agua, del medio tanto extra como del intracelular. Y acá ves los puentes de hidrógeno. Todo eso mencionado, estos tres, le va a dar lo que es la estabilidad y fluidez. ¿Sí? Bien, vamos a ver aquí una pequeña parte de lo que es movimiento de fosfolípidos. Y son pues cuatro tipos de movimientos. La primera pues es la rotación. ¿Sí? Vamos acá. La primera es la rotación en este caso. La rotación pues que gira en su propio eje. ¿Sí? Porque es circular en este caso, ¿no? Es muy frecuente y responsable en parte de los otros tipos de movimiento, pero gira sobre su eje. Tenemos a la 2, que es la difusión lateral, que es la más común, ¿sí? Prácticamente las moléculas se difunden de manera lateral, o sea, de izquierda a derecha, ¿sí? Izquierda a derecha, ¿de acuerdo? Y es más frecuente. Y tenemos la 3, que es el flip-flop, que rara vez ocurre. El flip-flop. Flip es como en inglés una voltereta, y flop lo mismo, pero al contrario. Prácticamente el flip-flop lo que hace es que esta molécula que está en la parte interna, si consideramos que esta es la parte interna y esta es la parte externa, pues esto de la parte interna cambia hacia la parte externa. Y esto que está en el externo cambia hacia la parte interna. Ese es el flip-flop. Ese es el flip-flop. Y se van a dar gracias a unas enzimas llamadas las flipasas, ¿sí? Que prácticamente hace que se muevan estas moléculas de una monocapa a la otra. Si hablamos de la hemimembrana externa y hemimembrana interna, ¿no? Va a haber un cambio acá. ¿Sí? Va a haber un cambio acá. Y la última, pues, que sería la flexión. La flexión, pues la flexión se da prácticamente por las colas de los ácidos grasos. Está mal dicho, cola de ácidos grasos. Mejor colas hidrofóbicas, colas apolares. ¿Sí? Uh-huh. Entonces se da aquí un movimiento entre las colas, ¿no? Se da entre las colas hidrofóbicas. ¿De acuerdo? Entonces, eso tenemos con respecto a lo que es los movimientos de los fosfolípidos, ¿de acuerdo? Y también cabe mencionar que también tenemos lo que es acá la fluidez de la membrana. Miren lo que puedo ver acá. Este es un fluido y este es como la parte viscosa, compacta. Si se dan cuenta aquí, existen colas hidrocarbonadas o ácidos grasos insaturados, ¿sí? Recuerda que el insaturado es el que estaba dobladito
y la saturada es la que estaba rectita, ¿no? ¿Te das cuenta? ¿Y eso por qué ocurre? Hay una fase que se llama la fase gel y una fase llamada fase de cristal líquido en este caso. ¿Por qué hablamos de esto y cuándo hablamos de esto? Primeramente, va a depender una de la composición y de la temperatura en este caso, porque al bajar la temperatura, se hacen las cadenas más saturadas, como ves aquí, dando la aparición de que fuera rígido, sólido, ¿no? Pero cuando aumenta la temperatura, hay cadenas insaturadas, son más móviles, o sea, hay fluidez, hay fluido. Por eso se le considera eso. O sea, aquí es más como viscoso, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Y por qué al alza de temperatura? Porque al alza de temperatura provoca entalpía, moléculas en movimiento. Por eso está más fluido. Ahora, hay un cambio brusco de transición del gel al cristal líquido y viceversa. Posiblemente pueda darse. Esto es regulado por dos enzimas, las lipasas y aciltransferasas. Aciltransferasas. ¿Cuál es su función de ellas? Función de ellas es que van a dar adaptación homeoviscosa. Homeoviscosa. Mira, pasan de la fase cristal líquido al fluido. Van a regular esa parte. ¿Sí? Cambian la composición de ácidos grasos en la membrana celular. Entonces, por ejemplo, ahí sí hay que tener en cuenta porque es muy importante. Porque también el colesterol es el que va a dar, digamos, el punto muy importante acá. Lo que pasa es que el colesterol, pues, estamos hablando del colesterol, que es un esterol, básicamente, es un esterol, y ese esterol está compuesto por 27 carbonos. ¿Sí? El colesterol es una molécula anfipática, ¿sí? Debido a que tiene un grupo hidroxilo, o sea, polar, el resto es apolar. También tiene lo que es en su estructura química el ciclopentano perhidrofenantreno o esterano, donde consta de una molécula de 17 carbonos formada por 3 anillos en este caso y un anillo pentagonal. Listo. Entonces, su química deriva de esto, ¿no? Del ciclopentano perhidrofenantreno, o también llamado esterano, ¿no? O esterano en este caso. Ahora, miren acá, el colesterol, como le dije, va a estar incrustado aquí con las colas hidrofóbicas, pero hay una parte polar que es el grupo hidroxilo, como lo vimos, y una parte polar, en este caso, porque sabemos que si este fuera la cal externa y la cal interna, en ambos hay agua. Claro que hay agua, porque dentro de la célula recordemos que hay tanto un soluto como un solvente. Soluto como solvente. Entonces, tiene que haber un equilibrio de solvente y soluto. Entonces también hay solvente. Cabe resaltar acá que bacterias y células vegetales no tienen colesterol o no presentan colesterol. Y si hace unos minutos dije que no tenía membrana, bueno, lo que quería decir es que no tenían colesterol en este caso. Las células vegetales, por ejemplo, tienen fitoesterol, que tienen otro tipo de composición química. Sí, pero acá es netamente ligado a lo que es la parte médica en este caso, ¿no? ¿Sí? La parte médica.
Entonces podemos ver ahí, por ejemplo, el colesterol y cuáles son sus funciones del colesterol. ¿Qué es lo que pasa acá en las funciones del colesterol? Todo va a depender de qué, de los componentes del colesterol. Y estos componentes, lo que es del colesterol, van a estar, eh, van a intervenir en lo que es la fluidez, en este caso. Una fluidez porque a mayor cantidad de colesterol, en este caso, va a existir una mayor rigidez, por ejemplo. ¿Y esto según qué? Según los ácidos grasos. ¿De quién? De los de los, de los fosfolípidos. Hay una más rigidez de la membrana en este caso. ¿Sí? Entonces yo acá, ¿qué pasa cuando hay un aumento de temperatura? Cuando aumenta la temperatura, lo que va a pasar es que va a interferir con el movimiento de la cadena de ácidos grasos. ¿Sí? A una alza de temperatura, digamos que va a interferir con el movimiento porque está acá pegado, ¿se entiende? Y si está ahí, va a disminuir la fluidez. De la cara externa de la membrana. En mi membrana externa, en mi membrana interna. Si tomamos en consideración que este es líquido extracelular o cara externa, cara interna o citosol. Entonces, ¿qué va a reducir? La permeabilidad a moléculas pequeñas. Por lo tanto, si reduce la permeabilidad, a esto se le conoce como efecto condensación. Pero si baja la temperatura, ¿qué es lo que va a pasar? Previene el compactamiento de las cadenas hidrocarbonadas de fosfolípidos, de los ácidos grasos, evitando que las colas se unan, se junten, lo que aumenta las interacciones, por ejemplo, las interacciones débiles que hay entre estas mismas, aumenta las interacciones débiles y se comienzan, digamos, a cristalizar, adoptando una estructura de tipo compacta, o sea, se hace rígido, tipo compacto, mira, y esto le da un efecto fluidificante. Ojo, estamos hablando del colesterol, ¿ah? Colesterol, ¿sí? Entonces, para que tengan en cuenta cómo es ese tipo de estructura, ¿no? Cuando aumenta la temperatura, cuando baja la temperatura, etcétera. Es muy diferente a lo anterior que estábamos hablando, ¿de acuerdo? Entonces, es ahí. Y vamos a hablar, por ejemplo, de los esfingolípidos en este caso, por ejemplo, ¿no? Recordemos que yo le mencioné que el tema de la esfingosina unida a un ácido graso forma lo que es la, la ceramida. ¿Por qué? Porque se va a unir a un grupo de carácter polar en este caso, ¿sí? Que se caracteriza por ser un esfingolípido. Acá está. Listo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos aquí, por ejemplo, que las esfingomelinas, estamos hablando de una ceramida más una fosfocolina, ¿sí? Y si tenemos a los cerebrósidos y los gangliósidos, y aquí en este caso tenemos a la ceramida más un monosacárido, ¿sí? Acá está la diferencia con los gangliósidos, por ejemplo. Gangliósidos, ¿sí? Que es una ceramida más un oligosacárido. Obviamente esos son este glicolípidos, ¿no? Claro. Pero esta es la estructura más que todo de un esfingolípido, ¿sí? Esfingolípidos. Tienen azúcares y acá una fosfocolina en este caso. Bueno, para que tengan en cuenta cómo es esto de los esfingolípidos en este caso, ¿no? Entonces, ya teniendo en cuenta eso, pues vamos a pasar a lo que es las balsas lipídicas. Pues las balsas lipídicas son estos que están aquí. Esto de morado que ven acá. Esto son las balsas lipídicas. Y las balsas lipídicas
que están viendo acá están distribuidas a lo largo de la membrana. Esta imagen es solamente una partecita de la membrana. Ahora imagínense las células que tienen estas balsas lipídicas. ¿Y cuál es su función? Bueno, aquí también vemos lo que son esfingomilina, glicolípidos, colesterol, vemos carbohidratos, proteínas. Esta es la cara externa, esta es la cara interna. ¿Cómo sabe? Porque acá está el citosol. ¿Sí? Citosol. Citosol. Citoplasma. ¿De acuerdo? Entonces, estas balsas lipídicas, estas famosas balsas lipídicas, son microdominios que tienen un tamaño, miren el tamaño de 10 a 200 nanómetros. Ni siquiera micrómetros, son nanómetros. Y está distribuida de forma heterogénea. O sea, no es homogénea. Bueno, está distribuida de forma heterogénea. Y son muy dinámicas. Dinámicas. Situadas en la membrana, como pueden ver acá. Situadas en la membrana. ¿Sí? Y pues lo que hace es una asociación, pues prácticamente con los esfingolípidos. Miren acá, esfingolípidos, esfingomilina, glicolípidos y también el colesterol que está acá, ¿ya? Colesterol, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver aquí las características que tienen las membranas con balsas lipídicas, porque también hay tipos. Por ejemplo, eh, ¿ustedes cuál creen que es la parte externa y la parte interna? Llámese por ejemplo del A y B, ¿no? A ver, ¿esta es la cara externa o interna? La parte B, ¿la cara interna o externa? ¿Mm? Yo me doy cuenta que es la cara externa. Esta de acá, la B. ¿Por qué? Porque tiene aquí lo que son restos de carbohidratos. Estos que están acá son carbohidratos. Y les dije hace unos minutos, los carbohidratos siempre se encuentran en la parte externa. ¿De acuerdo? Esta parte que ven acá, número 2, es una balsa lipídica. Y si se dan cuenta, a diferencia de otras partes de la membrana, estas balsas lipídicas se encuentran rígidas y compactas. Miren acá. Pero mira la diferencia aquí con el tema número 1. Que esto es una membrana sin balsa. Está más fluido, está más compacto, ¿no? Estamos hablando. ¿De acuerdo? También hay proteínas. Acá, por ejemplo, vemos las proteínas de membrana, en este caso. Y estos, pues, los carbohidratos que vemos aquí pueden ser glucoproteínas, glicolípidos. Tenemos, por ejemplo, las proteínas de anclaje en este caso, ¿no? Proteínas de anclaje. El colesterol, que estamos viendo acá de amarillo, el colesterol que está incrustado junto con los fosfolípidos y los glicolípidos en este caso, ¿no? Los glucolípidos. Entonces tenemos esa estructura muy compacta, perdón. ¿Sí? Bien, ya les mencioné acerca de las balsas, de las balsas lipídicas. Ahora vamos a ver los tipos, ¿ya? Los tipos de balsas lipídicas en este caso. Hay un tipo de balsa lipídica que es conocida como balsa plana y balsa caveolar. Caveolar. Esto es una balsa lipídica. ¿De acuerdo? Bueno, en esta que de las planas tienen un rango de 10 a 200 nanómetros y las caviolares de 50 a 100 nanómetros en este caso, pues, ¿no? Que prácticamente las balsas son modificaciones de la membrana, ¿sí? Y una de sus funciones prácticamente, pues, las funciones, pues, es que le da dinamismo en sus componentes. Tenemos, por ejemplo, que en la señalización celular son sitios, por ejemplo, para entrada para virus, toxinas, ¿sí? Puntos de ensamblaje y salidas por cierto virus. Y acá de las caviolares, por ejemplo, tenemos a las caviolinas, que las caviolinas le van a dar lo que es una invaginación. Invaginación. Y esta invaginación le va a dar lo que es un transporte de moléculas.
transporte de moléculas a la parte interna de la célula. Entonces, esas son las funciones de las balsas lipídicas. Una es que le va a dar, por ejemplo, lo que es el dinamismo, dinámica, o tráfico en este caso, por ejemplo, de membranas y sus componentes. De la membrana y los componentes en este caso, ¿no? ¿Sí? Y la otra es pues que en la señalización celular, porque es una de las funciones de la membrana, van a ser sitios para entradas de virus, por ejemplo. Ahí está la permeabilidad selectiva, la protección, y ahí se activan todas las funciones, ¿no? También hay puntos de ensamblaje, proteínas, receptores, ligandos, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, y acá tenemos a los fosfolípidos, que prácticamente son la gran parte, a los esfingomilina, etcétera, y el colesterol, pues que está ahí incrustado, ¿no? Bien, entonces, creo que con esta explicación cerramos lo que son las partes, lo que son los lípidos. Recordar que los lípidos representan el 50% de la membrana. Y en otro video vamos a ver lo que son las proteínas. ¿Qué proteínas estarán involucradas acá? No sabemos. Proteínas de unión, transporte, reguladoras, que ayudan, ¿sí? al transporte, ¿no? Transporte de moléculas, tanto extra como intracelular. Entonces, el tema que vamos a tocar en el otro video va a ser proteínas. Hasta aquí terminamos con lípidos. Espero se haya entendido. ¿Tienen alguna pregunta? Pueden hacerlo. ¿Sí? De acuerdo. Entonces, eso ha sido todo por hoy. El tema de lípidos. Espero se haya entendido. Este es solamente el inicio del curso. Que de aquí vamos a ver términos que ni siquiera, digamos, han escuchado tal vez, o ya han escuchado, pero tratar en lo posible de mejorar en la explicación y espero me hayan entendido, ¿sí? Porque ambos aprendemos, tanto el que está escuchando como yo. Bueno, espero que tengan un buen día. Saludos.